¿Cómo le va? Hola Pablo, ¿cómo va? Acá nomás, bien. Diga usted. Bueno, hola a todos y todas. Hoy en Historias Destacadas en este 1 de mayo vamos a dialogar sobre esta fecha tan importante para el mundo entero y tenemos la oportunidad, el gusto de presentar a Pablo Pozzi. Pablo es doctor en Historia, fue titular de la Cátedra de Historia de Estados Unidos en la Universidad de Buenos Aires y participó del programa de Historia Oral en la República Argentina. También escribió libros como La oposición obrera durante la dictadura y Luchas sociales y crisis en Estados Unidos, entre otras obras. Pablo, ¿cómo estás? Bien, gracias. Gracias por la invitación. Bueno, para nosotros es un gusto tenerlo. Y bueno, para arrancar quisiéramos saber cuál es su mirada sobre este 1 de mayo tan particular que estamos viviendo, en pandemia por un lado y en la crisis económica también que estamos atravesando, no solo Argentina. Bueno, a ver, veamos en tres partes la cosa. Les charlo primero de mi experiencia personal y vuelvo a contar algo que he contado otras veces. Después hablamos un poco de la historia en sí y después hablemos de la Argentina en particular. ¿Les parece? Nos parece porque es interesante la historia del 1 de mayo como fecha, porque es recordada, es conmemorada en casi todo el mundo como un día para reivindicar las luchas obreras, las luchas de la clase obrera por los derechos laborales, las condiciones de trabajo dignas y por los derechos que todavía faltan. Sin embargo, nos interesaba saber cómo se vivía el 1 de mayo en el país donde nació, o sea, en el país donde Dale. ocurrieron las protestas de High Market en la Chicago de fines del siglo XIX. Y con respecto a eso, ¿cómo se vive el 1 de mayo en Estados Unidos? No se vive, así de simple. A ver, como te decía, empecemos con la experiencia personal. Eh, En 1986, por esas cosas de la vida académica, fui invitado a Chicago a un congreso de la Asociación de Historiadores Norteamericanos y se cumplían 100 años de la masacre de Haymarket, vamos. Yo estaba fascinado, pero fascinado es poco. Acá estaba, ¿viste? Toda una vida dedicándome a trabajadores, obreros, etcétera, y justo a los 100 años estaba en Chicago. ¡Wow! Más o Entonces, menos tenía en ¿eh? ese momento. ¿Qué edad tenía yo? Sí. 33. Comparado al día de hoy era un pibe, pero bueno, no tanto. Mira, yo caigo a Chicago y lo primero que quería hacer era ir a Plaza Haymarket. Entonces, hago lo que hace cualquier turista. Me voy al hotel y le pregunto al tipo del hotel dónde quedaba la Plaza de Haymarket. Y el tipo me mira con cara extrañada y ni idea. Beh, digo, bueno, este es el mundo de Disney. Hay tours a cualquier verdura en este país. Entonces me fui a una agencia de viajes y le digo, mire, yo quiero ir a la Plaza Haymarket. Ni idea. Pregunto acá, pregunto allá, nada, nadie sabía un pepino. Era como que había desaparecido del mapa. Miro los mapas de la ciudad, tampoco figuraba en ese entonces. Entonces me meto en un sindicato, pregunto, y el sindicato tampoco sabían. Y cuando voy saliendo, un tipo grande, medio viejo, agarra y me dice, veo que usted es un camarada, con lo cual me quemó para toda la cosecha. Y usted quiere ir a la Plaza Haymarket, vaya por acá, doble allá, siga derecho, qué sé yo. Bueno, estaba como a 25 cuadras del lugar, me fui caminando. Y Ninguna cuando llego, ¿qué? señalidad, ¿no? ¿Cómo? Ninguna señalización en No, la ciudad. nada, 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 no había nada. Entonces voy caminando y cuando llego a una especie de triángulo en medio de galpones, había una autopista que pasaba por detrás, no muy grande, realmente, digamos, era como una cuadra toda la redonda. Voy entrando emocionado a la Plaza Haymarket y me encuentro de bruces con una estatua en el medio de la plaza a la policía, que abajo decía alto en nombre de la ley y era un de esos
policías viejos, viste, con bombín y macana en alto, etc. Y la veo toda medio cachuza, estaba toda destruida con una terrible anarquista en el medio. Miro, doy vueltas, qué sé yo, no decía nada. Voy, le pregunto a un colega y me dice, no, lo que pasa es que, bueno, la estatua esa, los anarquistas de Chicago, conste que yo no sabía que había anarquistas en Chicago, para empezar. Le ponen una bomba cada 3, 4 años, la vuelan a la miércoles, la municipalidad la reconstruye, la deja ahí, y ahora en ese momento había un terrible debate de mover la estatua a la comisaría más cercana. Y recordemos, disculpe, recordemos, estamos hablando del centenario, no es que fue un día cualquiera. No solo estamos hablando del centenario, estamos hablando del lugar emblemático de la clase obrera mundial, pero mundial, una cosa importantísima. Bueno, para hacer una larga historia corta, digamos, eventualmente hace como 15 años, efectivamente sacaron la estatua y pusieron una estatua a los mártires de Chicago, etcétera, después de una gran movilización social en torno a eso. Ahora, a mí me llamó la atención 3 o 4 cosas que me parecían importantes. La primera es que yo estoy convencido que yo vi la estatua, que yo la vi. En realidad no la vi. O sea, digamos, como estaba destruida en ese momento, lo que quedaba era el pedestal y un par de patas. Ahora, yo estoy convencido que la vi, te la puedo describir como te la describí recién. Esto me pareció importante en función de la memoria, digamos. Yo esperaba encontrar la estatua, una estatua, y ver el alto nombre de la ley me hizo toda la imagen del policía con bombín y toda la cosa. Al mismo tiempo, digamos, me pareció fascinante que en medio del lugar emblemático de la clase obrera mundial pusieran una estatua a la policía. Y que esto en un contexto donde uno de los pocos países del mundo donde no se conmemora el 1 de mayo es Estados Unidos. En Estados Unidos el Día del Trabajo es el primer lunes de septiembre, donde es la época, el momento del picnic patronal y cosas por el estilo. Esto es notable por varias razones. La primera, que no tiene fecha, primer lunes de septiembre. Segundo, que evitan cuidadosamente decirle a los trabajadores qué fue lo que generó ese 1 de mayo. Acá hay una lucha importante por la historia. Digamos, a veces nosotros, los que estamos con los trabajadores, no tenemos mucha idea de la importancia de la historia, pero queda muy claro que la burguesía está absolutamente convencida de que es importante y que puede generar tomas de conciencia, ejemplos y cosas similares. Es raro, bueno, hoy en día un poco más, pero hace 40 años era difícil encontrar en los libros de historia norteamericanos una referencia al 1 de mayo, y en más de un caso la referencia era a una cuestión, digamos, condenatoria de los trabajadores. Esto es algo importante porque una de las cosas que apuntan es a eliminar la historia de los trabajadores norteamericanos. De hecho, nosotros también la ignoramos en general. Y la historia de los trabajadores norteamericanos es sumamente importante, empezando por las tácticas de ocupaciones de fábrica en la década del 30, empezando por uno de los primeros sindicatos por rama de industria, que fue el sindicato ferroviario, dirigido por socialistas, un tipo heroico que se llamó Eugenio Debs. Debs era posiblemente el dirigente más popular en Estados Unidos, incluyendo los partidos tradicionales, etc. De hecho, lo meten en la cárcel durante la Primera Guerra Mundial por pacifista, y el tipo saca 1 millón de votos a la presidencia de la nación desde la cárcel, lo cual es una cosa sumamente importante. De hecho, claro, yo recordaba que en esas cronologías que se hacen de las elecciones estadounidenses aparece Debs, pero yo no sabía que había sacado tantos votos estando desde la cárcel. desde la cárcel, Debs estaba en la cárcel. De hecho,
era, digamos, el periódico que sacaban ellos, el llamado a la razón, The Appeal to Reason, era de lejos el periódico más difundido y vendido, sobre todo en comunidades de trabajadores rurales y mineros, que cualquier otro periódico, lejos, importantísimo. Te digo más, en un momento dado, los socialistas tuvieron 538 intendencias en Estados Unidos. Digamos, un partido que tuvo su importancia mucho más de lo que pensamos en general. Ahora, los tipos que hicieron los mártires de Chicago, nuestra visión es que son anarquistas, y de hecho los anarquistas los reivindican como propios en general. No lo eran, no lo eran. Eh, en realidad lo que eran es lo que se puede llamar obreros, o sea, Albert Parsons, que era un norteamericano, diríamos nosotros, criollo, nativo, ¿sí? De varias generaciones en Estados Unidos, el principal dirigente de los mártires de Chicago, era un hombre muy particular, primero porque peleó en la guerra civil por el sur, o sea, a favor de la esclavitud, y después se radicaliza el tipo. Y su pensamiento era una mezcla de cosas, tenía elementos anarquistas, tenía elementos socialistas, y tenía un elemento muy importante de un tipo que se llamó Thomas Paine, que es el que hace los derechos del hombre, y que plantea, digamos, la autogestión obrera, el control de la producción, la independencia del obrero, la autonomía y una... Entonces, Parsons era una mezcla de todas estas ideas en torno a eso y pertenecía a él y sus compañeros a un gremio hoy en día también casi desaparecido del mapa, que fue muy importante, que se llamó la muy sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo. Nótese el nombre que le pusieron, ¿no? Muy sagrada Orden de los Caballeros del Trabajo, o sea, una cuestión de dignificar a los trabajadores y equipararlos a caballeros medievales, ¿no? En términos generales. La muy sagrada orden era, los Caballeros del Trabajo fueron un sindicato inmenso, del hecho, en la historia norteamericana, el sindicato más grande en su historia, que organizaba hombres y mujeres, negros y blancos, peones rurales, trabajadores mineros y trabajadores industriales, ferroviarios, socialistas, anarquistas y simplemente liberals norteamericanos y radicals, muchos. Era un sindicato que se organizó de abajo hacia arriba, o sea, la conducción nacional tenía la potestad de sugerir cosas, pero no de imponerlas, y no podía nunca intervenir una agrupación de base. Esto implicaba que las agrupaciones de base contribuían con fondos y con apoyo a medidas que consideraban justas, les daba un carácter eminentemente democrático. Al mismo tiempo, los Caballeros del Trabajo eran una gran asociación cultural, para llamarlo de alguna forma. Esto implica que muchísimos pueblos norteamericanos, el hall se llamaba, la sede de los Caballeros del Trabajo, era el lugar donde estaban las bibliotecas, se daban los cursos, hacían los bailes, hacían recepciones, casamientos, etcétera, etcétera, etcétera. Esto además implicaba que los Caballeros del Trabajo tenían un estado cuasi paralelo, digamos, al Estado norteamericano, en el sentido que tenían, por ejemplo, tribunales. O sea, te podían juzgar y castigar. Los castigos podían oscilar desde una multa hasta la expulsión del gremio, ¿no? El expulsarte de los Caballeros del Trabajo era una cosa muy terrible para muchísima gente, porque se te acababa la vida cultural en el pueblo. A ver si queda claro. Estamos hablando de que Estados Unidos en esa época era 80% rural todavía. Entonces, la actividad cultural en los pueblos era importantísima y fundamental. De hecho, uno de los castigos notables es lo que nosotros llamaríamos hoy en día un escrache. Ellos lo llamaban tin horning. Tin horning por soplar un pito de latón. Este, o sea, te condenaban a tin horning durante una semana, 2 semanas, 3 semanas. Y esto implicaba que cada vez que salías en público, los vecinos te seguían, sobre todo los chicos, te seguían golpeando ollas, golpeando tambores, soplando pitos, haciendo escándalo. Digamos, una forma de avergonzar al que había transgredido las normas del gremio.
La primera es que las cosas por las que te podía castigar los caballeros del trabajo iban desde romper una huelga, obviamente, pero también emborracharte, pegarle a una mujer, etcétera. Una cosa muy notable, muy, muy notable, ¿no? En términos generales. Parsons y los mártires pertenecían a los Caballeros del Trabajo, que era una asociación semiclandestina, y de hecho Parsons es un tipo sumamente particular, además de ser un gran dirigente obrero en Chicago, gran dirigente, un gran orador. Parsons estuvo casado con Lucy Parsons. Lucy Parsons era mexicana. Esto implica algo importante. ¿Qué es lo importante? Que en Estados Unidos, hasta 1965, una cantidad de estados de la Unión tuvieron lo que se llamaron leyes de miscigenación, o sea, de no podías mezclar razas. Y claramente que un norteamericano nativo se casara, nativo por criollo, ¿no? Blanco, se casara con una mexicana era ilegal en buena parte de la Unión en esa época. Esto va a implicar además que los caballeros del trabajo van a ser perseguidos, reprimidos, destruidos en gran parte por el Estado norteamericano en general. Ahora, de los caballeros del trabajo y de los socialistas, porque adentro había un grupo importante de socialistas, sale un gremio importantísimo que fue los trabajadores industriales del mundo, la IWW, que además tenía dos características fundamentales. Una que era que orgánicamente eran relativamente pocos, no más de 15.000, pero lo que ellos se planteaban eran como organizadores, por lo tanto organizaban, por ejemplo, a muchísimos de estos inmigrantes, y lo que tenían era enviar gente que hablaba el idioma de los inmigrantes de la zona para organizarlos. En ese sentido, por ejemplo, en la huelga textil de Lawrence, una huelga muy importante hacia 1910, mayoría femenina, ellos enviaron un organizador que hablaba 7 idiomas para organizar a estas mujeres que llevaron adelante una huelga heroica durante 9 meses, y ellos estaban absolutamente convencidos que no había que hacer convenio laboral, que el convenio laboral era un truco legal que la patronal, con la ayuda del Estado, podía romper en cualquier momento, y que la única garantía de que cumplieran los derechos de los trabajadores era la fuerza obrera organizada. Ellos también fueron asesinados terriblemente, hay una cantidad de masacres muy importantes. Ahora, en el 4 de mayo, porque la movilización fue el 4 de mayo de 1886, lo que hay es que mientras está hablando Parsons explota una bomba en medio de la policía y la policía reprime, detiene a lo que van a ser los mártires de Chicago, va a ejecutar a algunos y otros los va a meter en la cárcel. Sabemos el día de hoy, por investigaciones que se hicieron hace ya casi 40 años, que la bomba fue lanzada por un provocador policial para fomentar la, la represión. Ahora, esto es sumamente importante porque la segunda internacional, la internacional socialista, declaró el 1 de mayo, a partir de 1890, como el día de la jornada de 8 horas y en conmemoración de los mártires de Chicago. O sea, si bien la movilización fue el 4, el primero se convierte a partir de eso y tiene un impacto mundial muy grande. De hecho, en Estados Unidos, hasta la Segunda Guerra Mundial, la movilización obrera en torno al 1 de mayo era masiva. A partir de 1940-42, esta decae. Yo todavía viví algunas, yo estuve en Estados Unidos en 1978, estuve ahí varios años. Yo vi algunas en Nueva York que eran importantes en el sentido de 15, 20, 30.000 personas reunidas en torno al 1 de mayo. Ahora, se reúne una cantidad de gente importante para eliminar la memoria de los mártires de Chicago del 1 de mayo y de la jornada de 8 horas, que era su principal reivindicación: 8 horas para trabajar, 8 horas para descansar, 8 horas para hacer lo que ellos quisieran. ¿Quiénes se reúnen en torno a eso? Primero se reúne evidentemente el Estado reprime, claramente. Segundo, las patronales empiezan a celebrar el picnic del Día del Trabajo
el primer lunes de septiembre. Colaboran intelectuales, eliminándolo de la historia o tergiversando los hechos, y también colaboran sindicalistas. Una cantidad importante de sindicalistas norteamericanos deja de lado el 1 de mayo y lo ve como una fecha comunista, y nada más, no como una reivindicación de los trabajadores. De hecho, en buena parte del mundo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, el 1 de mayo no es más una fecha de lucha y de derechos, no es una conmemoración, es una celebración, o sea, es como una fiesta del trabajo. En el caso de la Argentina es muy claro, eso comienza con el gobierno peronista de Juan Domingo Perón, el primer gobierno peronista, donde el Estado convoca, la CGT convoca y los trabajadores van básicamente a expresar su lealtad al general Perón. Esto modifica los contenidos de la fecha y apunta a una disputa en torno a la historia muy importante. En el caso de la Argentina, además, fue notable. Acá hay un historiador rosarino, Leónidas Ceruti, que escribió un libro sobre los 1 de mayo en la Argentina, donde él traza que el 1 de mayo cuenta una cantidad de cosas. El primer 1 de mayo de 1890 se conmemoró en Buenos Aires, en Rosario, en menor grado en Córdoba e insólitamente en Chivilcoy, donde la Federación Obrera Local, que no sabía que había que conmemorar el 1 de mayo, le aparece el comisario de Chivilcoy y les dice básicamente que estaba prohibido conmemorar el 1 de mayo, como decía la Segunda Internacional, y los tipos dijeron, ah, sí, prohibido, minga, huelga 1 de mayo. ¿No? Digamos, también una historia importante en el caso de la Argentina. Otro historiador, Eduardo Sartelli, también traza las conmemoraciones del 1 de mayo en el interior, en pueblos del interior, en distintos momentos. Si ustedes ven la Patagonia Rebelde, la película, van a ver que también conmemoran a los mártires de Chicago. Una cosa sumamente importante en la historia y la tradición obrera. Vuelvo a insistir, acá lo que se trata es de vaciar a la memoria de los trabajadores, a la historia de los trabajadores, de cualquier contenido de lucha reivindicativo y más aún si es revolucionario. En ese sentido se pierden de vista que las grandes conquistas de los trabajadores fueron hechas por los trabajadores mismos, ¿no? Como cuestión importante. Bien, ¿qué más querés saber? No, y teniendo en cuenta esto que usted nos cuenta también el panorama que termina resultando estas políticas conscientes de vaciar de contenido, ¿cuál cree que es la lección más valiosa que podemos aprender como trabajadores de Argentina, de Latinoamérica, sobre este proceso que vive Estados Unidos? Que la historia obrera es una de las armas más importantes que tienen los trabajadores. Si los trabajadores no están conscientes de que son protagonistas de la historia, lejos van a cambiar las cosas, lejos van a lograr conquistas. Si piensan que no se puede, entonces lejos. Lo que demuestra los mártires de Chicago, o sea, pensemos, ¿no? O sea, estamos hablando de casi 150 años del evento de 1886, ¿no? Y todavía siguen vivos para nosotros, ¿no? A ver si queda claro. Y a pesar de todo lo que han hecho para eliminarlos de la historia, siguen estando. Esto es fundamental, fundamental, ¿no? O sea, acá pensamos que la jornada de 8 horas la otorgó Perón. En realidad la ley la hizo Palacios a partir de la primera internacional, o sea, lo mismo que la protección del trabajo infantil y una cantidad de cosas más, que en la práctica el Estado no la aplicaba, o sea, no la hacía valer. Lo que marca acá, como cosa muy importante, es que en las movilizaciones de la década del 30 en la Argentina, la movilización obrera lleva a que eventualmente sean aplicadas estas leyes. Eso es muy importante, muy, muy importante. Y como reflexión final,
¿cuál cree que es el desafío que tiene la clase trabajadora en Argentina en este año, en este contexto más de coyuntura que vivimos ahora? Uy, son tantos. A ver, mira, podríamos decir desde conformar formas de organización que genuinamente los representen. El día de hoy parece haber desaparecido el tema de la burocracia sindical, pero está a la orden del día, todos son burócratas, no hay uno que no lo sea, por lo menos con la posible excepción de aceiteros, el resto dudoso. Los sindicatos tienden a no defender a los trabajadores, y ahora, para que recuperen eso, los trabajadores tienen que saber que, primero, que sí se puede, tienen que conocer su historia, o sea, que lo que construyeron de conquistas, esas que venimos perdiendo desde hace, en la Argentina, por lo menos desde Menem, sino desde la dictadura en adelante, fueron logradas a través de la lucha de muchísimos trabajadores muy comunes. O sea, porque seguimos esperando que venga Superman a resolvernos los problemas. La realidad es que ni Parsons no fue Superman. Parsons era un trabajador común con una gran pasión por sus compañeros y por sus derechos, ¿no? Y una inmensa cantidad de otros, igual que él, hicieron esas cosas. Socialistas, comunistas, anarquistas. En el caso norteamericano eso es notable. Lo terrible en Estados Unidos es cómo han logrado eliminar la historia de la conciencia de los trabajadores. Los trabajadores norteamericanos en general no saben que ellos construyeron su patria. Quizás el mayor desafío sea ese, entonces, como para un cierre, entender de que la historia de la clase obrera es importante y de que las conquistas, los derechos, las cosas que se logran quitarle a la patronal dependen de esto, no de figuras mesiánicas o de la suerte, sino del esfuerzo, de la lucha colectiva de todos los hombres, de todas las mujeres, por una vida más digna, en definitiva. Mira, los IWW tenían una consigna importante, además los IWW fueron importantes en la Argentina. De hecho, yo tengo documentos del Departamento de Estado diciendo en 1919 que la Argentina es un antro de subversivos comunistas, y traza la presencia de la IWW en la Argentina. Esto, digamos, ellos decían que no hay que llorar, hay que organizar. O sea, no hay que quejarse, hay que organizar. Y hay que organizarse por y para los trabajadores. Eso es fundamental. Creo que si nosotros volvemos a discutir el qué y el cómo, y los trabajadores recuperan su orgullo como trabajadores, creo que habremos avanzado en la senda correcta. Bueno, es un hermoso cierre y le agradecemos por su tiempo y también le Por agradecemos a favor. todas las personas que se han sumado a este canal para disfrutar y compartir nuestro contenido. Y si les gustó, bueno, pueden suscribirse a nuestra página de Instagram, _historias destacadas, o a nuestro canal de YouTube, Historias Destacadas. Y bueno, hasta la próxima será. Gracias. Muchas gracias.